Continuamos con toda la información y en este momento es la entrevista central de Teleregional. En el bloque anterior estábamos presentando las cifras que dio a conocer Jefatura de Policía Río Negro de lo que ha sido este semestre de gestión del nuevo comando que asumió el 1 de marzo con Martín Boto a la cabeza como jefe de policía, Sergio Rodríguez su jefe y el director de coordinación ejecutiva, a quien tenemos acá en nuestro estudio, a Richard Laborda, que además es un poco el vocero, o sea, ha sido un poco designado como el vocero para los distintos hechos policiales que ocurren en el departamento. Buenas noches, un gusto tenerte acá. Buenas noches, Martín. Bueno, queremos consultar un poco sobre esta situación de delitos. ¿Ha habido bajas considerables en algunos delitos, aumentos exponenciales en algún otro y mantenimiento de nivel en cuanto a otro tipo de delitos? Recién lo veíamos en el informe con las cifras concretas, pero queremos saber cuál es el rol de la policía actualmente. ¿Qué cambió, por ejemplo, entre el 1 de marzo de este año y el 31 de agosto respecto al mismo periodo del año pasado, más allá de la variación en las cifras? Sí, aparte de la variación en la cifra, el cambio fundamental creo que fue el enfoque que le dimos. Como dijiste vos, al mando del jefe, la propuesta fue diferente. Nosotros apuntamos a una posición proactiva de parte de la policía. Hubo una baja exponencial en el tema del abigeato y la idea nuestra, por ejemplo, hubo 3 medidas fundamentales. Primero, potenciar las unidades. Se reforzó con personal. La Brigada de Seguridad Rural de la Zona 2, allá Yuni y el interior del departamento, se creó, se hizo operativa, porque en realidad estaba teórica, en la teoría estaba, pero era un policía con dualidad de funciones. Se puso un oficial a cargo, se le destinó un móvil y personal. Entonces, ya eso fue un cambio rotundo, específicamente para esa tarea. La Brigada de Seguridad Rural de la Zona 1, que comprende Fray Bentos, Berlín y San Javier, se duplicó la capacidad personal, o sea, lo doblegamos, se duplicó por ende la carga horaria de trabajo de ellos y también se jerarquizó porque se puso un oficial a cargo. Y además, nosotros, como funciona al grupo de respuesta táctico nuestro, que lo teníamos específicamente, estaba anteriormente para la zona metropolitana, es decir, lo que era la ciudad de Yun, le aplicamos la función de abarcar la campaña, apoyar las comisarías. Esa actitud proactiva, ¿qué implica? ¿Más operativos? Usted decía, se duplica la hora, pero significa más horas en las calles, recorriendo, por ejemplo, zona de Colonia Tomás Berreta, acá cercano, o de repente en distintos establecimientos, ir a los lugares, hablar con los vecinos? Claro, en realidad es esa la idea, ¿no? Y lo que se está haciendo, más controles de ruta, controles en caminos vecinales, visitas a los establecimientos rurales. La idea es marcar presencia y prevenir, esa es la actitud. No esperar que pasen los delitos para después ir a atacar. Ahora, ¿yo estoy equivocado o en Río Negro bajaron los abigeatos y a nivel nacional subió? En el global. Sí, nosotros tuvimos un descenso casi de un 50 por 46 con algo, no recuerdo la cifra exacta, pero sí tuvimos una merma considerable en el tema del delito del abigeato. Motivada, habrá un montón de razones, pero nosotros apuntamos a que esto fue un factor fundamental. Mucho más presencia de la policía en la zona rural, con el vecino en los establecimientos, en los controles en los caminos vecinales, en los controles de los cazadores, en los controles en ruta, que han determinado, se han constatado delitos, se han constatado irregularidades administrativas, se han constatado faltas y todo lo que llevó que ya la gente que andaba en forma irregular no lo hiciera, ¿no? ¿Qué pasa con otros tipos de delitos? Por ejemplo, rapiñas, hurtos. Uno estima que un hurto en la calle capaz que disminuye porque hubo menos gente. ¿O ustedes no tienen esa percepción de que hubo menos circulación? Yo creo que nadie acá en la ciudad la tuvo. Sí, al principio que se detectó la pandemia que nos ingresó acá en el Uruguay, creo que es el percibimiento como ciudadano, personalmente, porque nosotros vivimos acá, de que los primeros días de la alerta hubo una cierta restricción, a pesar de que no hubo ninguna restricción oficial de las libertades individuales, sí hubo algunas provisiones de eventos y algunos temas, pero en realidad la ciudadanía, y hoy sale uno por Fray Bentos o por Yun o por cualquier localidad del departamento y lo nota. Acá no, la gente circula normalmente hace meses atrás. Entonces, puede ser uno de los factores, sí, en determinados delitos. También nosotros apuntamos de que parte de los operativos en las ciudades, por ejemplo en Yun, esos operativos de controles del tránsito, o control de documentación, todo esas pequeñas cosas que de repente uno puede decir, bueno, el tránsito no es un problema fundamental de la policía, pero para nosotros sí lo es porque se han detectado otros delitos a raíz de esos controles.
Motores robados, motos robadas. Motos hurtadas en departamentos vecinos, motos hurtadas, por ejemplo, en Chun se detectaron motos que habían sido hurtadas acá en Fraiventos, partes de motos hurtadas, motos que no pudieron ser reconocidas realmente porque al peritar habían sido limados de tal manera motor y chasis que no se pudo identificar correctamente, pero sabemos que son mala vida. Todo ese control de la circulación de la ciudadanía lleva a que aquel que viene a delinquir, que viene de otro lugar, que por él puede pasar, más que nada tenemos Chubut, que es una ciudad de mucho tránsito de personas, de mucha población flotante. Al existir este tipo de control, nosotros sabemos que uno claro. Ya no es el mismo, no es la misma sensación de impunidad que tenía antes el delincuente. Una cifra que se mantuvo casi estable es el de violencia doméstica. Yo recuerdo que años anteriores nos decían que Río Negro tenía un alto índice de denuncia de violencia doméstica. Cuando en todos los departamentos por la pandemia aumentó, en Río Negro incluso baja 1 o 2 casos, una baja meramente insignificante, apenas 1 o 2 denuncias menos, pero el número es constante, la línea es entre las, no sé, son 400 el promedio de denuncias de violencia doméstica que se realizaron en estos meses. Sí, cuando en otros lugares aumentó por el tema de la pandemia, como decís vos, y el encierro, el permanecer más la gente en sus hogares, acá prácticamente, como decís, es mínima, pero una disminución al fin. La lectura que nosotros le podemos dar a los casos de denuncia que siempre estuvo Río Negro por encima del promedio en cuanto a la cantidad, puede haber, nosotros le tenemos como la confianza que tiene la gente de ir a denunciar los hechos. El respaldo que sienten ellos, la buena difusión que se le ha dado a este tema, y las garantías que se le da en el proceso a la ciudadanía que se siente segura al ir a denunciar. Por otro lado, lo que sí tuvo un aumento que se disparó es el de las estafas. Eso es un delito intradomiciliario, eso es imposible de controlar. Sí, ¿Cómo se apunta ahí? Ese fue el disparador, ¿no? Aumentó más de un 300%, que no es un caso específico de este momento que estamos viviendo, porque nosotros estamos trabajando, o sea, la Fiscalía trabaja y se han resuelto casos que son 2017, es una nueva modalidad delictiva, eso está claro, es un changüí que agarraron los delincuentes de una manera de hacerse plata fácil, sin necesidad de ir a chocar, de arriesgarse en la vía pública, lo hacen desde su domicilio. Es de esos delitos, como le decimos, de puertas hacia adentro, no queda otra más que educar, por más que hemos dado difusión en la prensa. Creo que también una oferta de alguien que te vende un celular, un televisor a un precio llamativo debe prender la señal de alerta, ¿no? Yo creo que sí. También los victimarios se manejan mucho en que hay gente que no denuncia, porque es tan obvio a veces. Nos ha tocado conversar, ya digo, como vecinos con gente que no denuncia porque dice, fue tan evidente que... Después que sucedió te diste cuenta que estaba... después que te diste cuenta, porque digo, hay estafas con ventas, sí, donde el principal denominador es el precio del producto. El normal del mercado y el que te ofertan, que es el disparador, que la gente entra, generalmente te piden una parte después del envío, y ahí piden una parte del precio, incluso girame tanto que después te manda el objeto y me manda, después me completás el giro y ahí es cuando se borran y desaparecen. Tiene una facilidad, ¿no? Porque sí, normalmente en este tipo de delitos es fácil identificar al victimario, o sea, al delincuente, porque el giro tiene que ir a nombre de una... lo difícil se les hace a la Fiscalía trabajar, porque una persona, el mes pasado trabajaron, en Chun se formalizó una persona por 28 delitos de estafa. Solo una era de Río Negro, la primera, porque la policía trabaja que donde la misma modalidad, de donde se identifica una modalidad con una persona, en la primera fiscalía que cae la denuncia, se deriva todas a esa fiscalía. Porque si no, a veces no se le da la importancia que se le da, porque son montos pequeños en determinados lugares, pero tenés 28 denuncias iguales. Hay un caso que está trabajando Fiscalía de Chun, que incluso están hablando del monto superior al $500,000 de pesos, de tanta maniobra que ha hecho la persona. Pero yo te digo, tiene esa particularidad, el giro va a nombre de alguien, entonces es más fácil identificar, y por algo también se identifican y se hallan a los responsables, y van cayendo. ¿Qué pasa con lo que refiere, y ya como para ir cerrando esta entrevista, con ustedes recibiendo vecinos? ¿Van vecinos a conversar, por ejemplo? ¿Va un vecino a jefatura a plantear una situación particular? Porque
se ha dicho, queremos una jefatura de puertas abiertas. ¿Sucede eso? ¿Cambió? Sí, sí, sucede. Para empezar, el jefe mismo lo ha dicho públicamente, e incluso hoy acabamos de tener una visita. No hay que agendar entrevista con el jefe. Para hablar con el jefe hay que ir a jefatura. Podrá darse, tenemos un jefe que sale, le gusta hacerse presente en diferentes lugares del interior. Generalmente va, como la parte operativa depende mío, soy el que lo acompaño. Puede ser que no esté por alguna de esas razones, pero si no, enseguida lo llama la secretaria y la jefatura está abierta de mañana y de tarde. Y el jefe está de mañana y de tarde y ya te digo, no es necesario, y estamos teniendo vecinos que van a plantear sus situaciones, sus necesidades o su problemática. Y lo están haciendo, sí, eso sí. Laborda, ya para cerrar, ¿qué le dice el vecino que de repente lo está mirando, y está analizando estos datos, procesando toda esta información, o quiere comunicarse? Tiene que hacerlo. Sí, el principal medio de comunicación ante cualquier problemática, sea la que sea, porque puede ser la que la esté sufriendo el vecino o que esté viendo que sufra algún vecino de él, que también es una utopía pensar de que acá no vamos a tener delito, es una realidad. Nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para marcar presencia, para que el delincuente se sea controlado, para que la gente se sienta segura. Estamos tratando de brindar y haciendo los esfuerzos por brindar una rápida respuesta a todas las inquietudes. De repente hay gente que lo que puede ser pequeño para uno es una gran problemática para otro. Nosotros lo tomamos de la misma manera. Hay que tener en cuenta que nosotros somos auxiliares de la justicia, ¿no? Nosotros trabajamos en conjunto con la Fiscalía, y la Fiscalía hoy en el sistema que tenemos, la Fiscalía se toma su tiempo prudencial para armar bien los casos, para presentarlos ante el juez, para también que el trabajo no sea en vano, ¿no? Presentar un caso sólido. Laborda, gracias por estos minutos, por lo menos queríamos conversar un poco qué hay detrás de todas estas cifras que se divulgaron, porque a veces el número frío permite hacer un análisis concreto, pero hay que ver que atrás se mueven personas, vehículos, situaciones, cambios, y bueno, queríamos reflejar un poco eso. Sí, nosotros aparte de los números, lo que más nos interesa es la sensación de la gente que tiene, ¿no? Porque los números son números y a nosotros nos sirve para ver si vamos por buen camino, pero lo que más satisfacción nos da es cuando salen las visitas y la gente está conforme, que se ha notado el cambio, que es lo que esperamos. Recién arrancamos, esperemos seguir mejorando esto. A eso apuntamos, ¿no? Gracias, Laborda, por estos minutos. Nosotros hacemos la pausa y venimos para el cierre de Teleregional.